Bueno, entonces, partiendo por la etapa inicial, el 2012, para mí la historia de Ethereum parte mucho antes del white paper, del ICO, de todo eso, parte cuando Vitalik se interesa por primera vez en Bitcoin. Él escucha acerca de Bitcoin por primera vez por su papá, que, bueno, ellos son una familia de inmigrantes de Rusia, emigraron cuando Vitalik tenía alrededor de 6 años, muy chico, a Canadá. Sus dos papás son ingenieros, estudiaron, ¿cómo se llama? Computer Science, y eran programadores y desarrolladores en Canadá, y entonces su papá siempre estaba muy metido como en lo último de la tecnología, y alrededor de el 2012 le dice a Vitalik, mira qué interesante esta cosa de Bitcoin. Vitalik al principio como que no le dio mucha importancia, y de hecho como que lo encontró que era algo que no tenía mucho fundamento, pero después lo empezó a mirar de nuevo y realmente se dio cuenta que era algo revolucionario. Entonces empezó a escribir para distintos blogs sobre Bitcoin, y la motivación principal de él era poder ganar Bitcoin. Él quería ser parte de esta economía de Bitcoin y de cripto. No quería simplemente comprar Bitcoin, sino que lo quería ganar con su trabajo. Y entonces empezó a escribir para distintos blogs online de Bitcoin, hasta que Mihai Alisi, que está en la universidad en Rumania, y era un poco, se dedicaba a jugar póker online, y estaba como muy metido en el mundo del póker. Una vez quería comprar libros como de apuestas en el mercado como gris, y se dio cuenta de este método de pago de Bitcoin. Dijo, oh, qué interesante esto, y al final cambió el póker por Bitcoin, e invitó a Vitalik a fundar Bitcoin Magazine con él. Bueno, rápidamente Vitalik se convierte en una figura importante en el ecosistema Bitcoin, porque él era el líder de esta revista, y también estaba escribiendo casi todo el contenido. Entonces rápidamente se hizo un nombre conocido en el ecosistema. Cabe tener en cuenta que Vitalik en esta época tenía 18 años. Había recién salido del colegio, estaba entrando a la universidad, pero estaba súper entusiasmado, disculpen mi perrita, estaba súper entusiasmado con Bitcoin, y decidió congelar sus estudios y ir a un tour para conocer a todos los proyectos que estaban trabajando, que estuvieran desarrollando sobre Bitcoin en ese minuto, lo que se llamaba Bitcoin 2.0, que eran los proyectos que buscaban aumentar la funcionalidad que tiene Bitcoin, que claramente, o sea, su uso principal es mandar valor de un lugar a otro sin intermediarios. Pero en esa época habían distintos proyectos que están tratando de crear billeteras, derivados, contratos a futuro, o sea, distintas aplicaciones financieras más allá de simplemente mandar dinero. Entonces, Vitalik fue en un tour a ver en qué estaban todos estos proyectos. Y bueno, ahí fue donde llegó a Israel, donde estaban como la mayor actividad de estos proyectos. Estaba Colored Coin y Mastercoin, que estaban realmente como liderando todo este movimiento. Vitalik contribuye a estos dos proyectos, y al equipo de Mastercoin le dijo, mira, ya sé que me pidieron desarrollar estos contratos por diferencia, pero en realidad tengo una idea de por qué no hacer una plataforma que sea más flexible, que permita que cualquier persona pueda desarrollar
la aplicación que ellos quieran sobre Bitcoin. O sea, no solamente hacer distintas herramientas como una navaja suiza, sino entregarles los bloques de Lego para que las personas puedan armar lo que quieran. Y el equipo de Mastercoin quedó maravillado, o sea, fue súper interesante que, bueno, yo vi la cadena de mails, el intercambio que hubo entre ellos, y Vitalik les manda como una especie de white paper sobre la versión más como la original, yo creo que de Ethereum, una plataforma flexible, pero J.R. Willett, como fundador de Mastercoin, estaba impresionado con todo lo que ha hecho Vitalik, pero dijo, no, esto en verdad es muy complejo, agrega muchos vectores de ataque, y en verdad todos nuestros recursos están ahora dedicados a desarrollar estas distintas aplicaciones, así que no lo vamos a tomar por ahora. Y entonces Vitalik en esa época estaba trabajando desde la oficina de eToro en Tel Aviv, y que quedaba como en las afueras de la ciudad, y entonces él caminaba como 1 hora de la oficina de eToro hasta el departamento que se estaba quedando un amigo, y en una de esas caminatas decide que, bueno, si ellos no lo quieren hacer, lo voy a hacer yo solo. Él dice que pensó, screw it, I'll do it myself, como, chao, lo voy a hacer yo. Y así fue la decisión de hacer él su propio proyecto de una plataforma flexible para eso, entregar los bloques de Lego. Y bueno, se fue a San Francisco, escribió el white paper de Ethereum en 2 semanas, lo envió a un grupo de alrededor de 14 personas la gente que él más confiaba, la gente más cercana a él, esperando que todo el mundo le dijera todas las razones de por qué estaba equivocado y por qué no se podía hacer este proyecto, porque él dijo, es algo tan grande y tan como nuevo que tiene que haber miles de razones de por qué esto no funciona, pero al contrario, todo el mundo le respondió con ganas de trabajar con él. Así que dijo, bueno, vamos a hacerlo. Y así se juntó un grupo chico de gente que se reunía sobre todo en Skype. Por alguna razón Skype era como la manera principal de comunicarse esos días de Ethereum. Entonces se juntaban en un chat de Skype a hablar. Acá estaba gente como Anthony Diorio, que era una persona como prominente en ese momento en el ecosistema de Canadá, donde Vitalik estaba, así que estaba él, estaba Texture, estaba Charles Hoskinson, que Anthony Diorio también había invitado, Mihai, y varias personas, pero Amir Chetrit también estaba como en el grupo bien temprano de Ethereum. Entonces estaban todos ahí en Skype y decidieron que tenían que anunciar Ethereum y conocerse todos cara a cara, así que decidieron ir a una conferencia que había en Miami el 2013, en enero o febrero, enero. Sí, en enero, fines de enero, esta conferencia en Miami, decidieron, vamos todos a ir ahí, y ahí va a ser cuando Vitalik va a anunciar Ethereum. Y Anthony Diorio arrienda una casa enorme en Miami, una mansión al borde del agua. Hay gente que me dijo que vio delfines saltar, o sea, era una cuestión súper como idílica y como lujosa. Y llegaron todo este grupo inicial de Ethereum a esa casa, y se fue conocida como la casa de Ethereum en Miami, donde la gente que iba a la conferencia también se dejaba caer en el día. Era como un ambiente como bien como relajado, como un poco una fiesta, como donde la emoción de estar construyendo algo nuevo se palpaba. O sea, este era el 2013, donde en esa época
estaba a la mitad como de un boom Bitcoin y cripto, entonces también estaba esta emoción en el aire y la idea de que estamos construyendo el próximo Bitcoin, era la idea como inicial de Ethereum. Entonces había mucha gente ahí, muchas conversaciones de cómo vamos a levantar la plata para hacer esto, quién va a tener qué roles en Ethereum. Ahí fue también cuando Gavin Wood se unió al equipo. Él había estado haciendo como como cliente de... había estado desarrollando Ethereum paralelamente desde Inglaterra, como un poco sin decirle a nadie, como le había mandado un mail a Vitalik, pero no había participado tanto de las conversaciones iniciales, y entonces Vitalik le pidió a Anthony Diorio que lo invitara a la casa de Miami para que pudiera conocer a todo el mundo. Y bueno, ahí fue cuando hicieron una apuesta con Charles de que Gavin no podía hacer una primera testnet sobre en la semana que estuvieran en Miami. Y entonces toda esa semana Gavin estuvo ahí hackeando en una esquina hasta que al final de la semana la prueba era si es que se podía mandar un como test if y al final se pudo, así que Charles perdió esa apuesta. Pero lo principal claramente fue el anuncio de Ethereum. Vitalik lo anunció, todo el mundo quedó como vuelto loco, lo siguieron afuera de la sala de conferencias, hay fotos donde está Vitalik rodeado de Anthony, Joe Lubin, por el otro lado, y completamente rodeado de gente que le estaba sacando fotos y grabando porque no podían creer esta nueva idea. Así que fue completamente un éxito. Después, bueno, empezaron a realmente ejecutar todo esto. Formaron la casa en Suiza, donde se fue parte del equipo a trabajar desde ahí. Estaba Charles y Mihai en esta casa en Zug, y ahí empezó como una fricción entre una parte del equipo que quería que Ethereum fuera una empresa y otra parte que quería que fuera una fundación sin fines de lucro, y esta tensión fue creciendo en la medida que la gente estaba trabajando en Ethereum y que habían como también tensiones entre los ingenieros y desarrolladores y entre la parte como más de marketing y business development y comunicaciones, como que el lado de los ingenieros sentían que ellos eran los que lo que importaban y el resto se sentía como un poco dejado de lado. Entonces empezaron a surgir como las primeras tensiones internas dentro de Ethereum. Pero todo esto, y al mismo tiempo trabajar con los abogados para definir cómo hacer este crowd sale, este ICO, que desde esa época que ya se sabía que era un terreno medio gris regulatoriamente, entonces estuvieron en conversaciones muy intensas con abogados en Suiza, conversaciones intensas en Estados Unidos, hasta que al final lograron como despejar las dudas, más o menos. Consiguieron una carta en Estados Unidos, en una opinión que decía que Ether no va a ser un security, y decidieron hacer este crowd sale que resultó ser el más grande que jamás se había hecho en ese entonces, que ahora con los 15 millones que levantaron parece súper poco en relación a lo que se hizo después. Y bueno, entonces las lecciones fue que de esta etapa es que lo principal que hizo Ethereum es salir como de este paradigma de que vamos a hacer una solución específica para cada aplicación, y en vez
tener una aplicación flexible, que sea generalizable, para que cualquier persona pueda construir lo que quiera. Esto fue como la innovación de Ethereum, usando contratos inteligentes para hacer esto. Y también a mí lo que me impresionó con todas estas historias, o sea, la gente que fue a la casa de Suiza, que dejó trabajos, dejó novias, dejó mascotas, dejó de todo para ir a construir este sueño que en esa época no era nada, era un white paper y una idea súper idealista, y se fueron sin sueldo, sin nada, y muchas veces gastando sus propios ahorros para mantenerse, con la idea de construir este sueño enorme que partió con Vitalik.